Vamos a comenzar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida, porque yo puedo ver, Señor, y puedo percibir cómo tu fidelidad, Señor, a pesar de todas nuestras situaciones, nuestros errores, nuestras complicaciones como humanos, Señor, tú sigues ahí. Tú sigues, Señor, y así como lo dejaste escrito, que tú eres el que comienzas la buena obra y tú eres el que la terminas, Señor, en cada uno de nosotros. Y yo te doy las gracias, Señor, por esta renovación, Padre, que estás trayendo a mi vida. Y yo te pido que para cada una de las personas que están escuchando y que van a escuchar esto, Señor, sea una renovación en su vida, Padre. Tu palabra lo dice, que seamos transformados en nuestra mente con el poder de tu palabra. Y yo creo en eso, Señor. Yo creo en esa renovación, Señor, que tú vas a traer, en esa transformación que tú vas a traer a nuestra vida. Hoy yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está escuchando esto, que lo va a escuchar más tarde, en otro tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, trayendo ese entendimiento a nuestra vida, trayendo a nuestra mente, precioso Espíritu de Dios, el poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a que tu palabra caiga en esa tierra fértil, que produzca fruto en abundancia, Señor. Nosotros queremos y te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Queremos tener tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que caiga en una tierra firme, una tierra que produzca fruto, Señor, pero ese fruto que es dado por ti, no por nosotros. Hoy pongo esta tarde, Señor, esta noche pongo esta clase, Señor, en tus manos. Te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, dirigiendo mi boca. Hoy ato, Señor, toda distracción. Hoy ato toda palabra vana, Señor. Y yo hablo, Señor, que solamente tú, precioso Espíritu de Dios, eres el que diriges esta clase. Que eres tú, Señor, el que habla al corazón, a la mente, Señor, de cada una de las personas que se irá conectando y que escuchará esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Te cedo el lugar. Toma tu lugar. Entrónate, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra, Señor, escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, esta clase, híjole, pónganse el casco porque está tremenda esta clase. No es nada personal, de verdad que no es nada personal. He aprendido que cuando Dios habla a mi vida, la verdad hay cosas que sí, híjole, tremendas. Este es uno de los temas, como les estaba comentando hace un ratito, que Él ha hablado mucho en mi vida durante muchos años y quiero compartirlo con ustedes. De verdad, no es nada personal, simple y sencillamente, lo he orado mucho y yo le he pedido al Espíritu de Dios que Él sea el que le hable a cada uno de ustedes, ¿ok? Pues nuestro tema de hoy es prácticamente acerca de las creencias. Ajá. Este tema está dirigido a todo lo que son nuestras creencias y cómo estas creencias van creciendo en nosotros y cómo estas creencias también y del mismo modo tienen un poder y tienen un impacto en nuestra vida. ¿Ok? El versículo clave está en Gálatas 6:9 y dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Él aquí nos está diciendo, ¿sabes? Es necesario que nosotros estemos haciendo el bien, pero no solamente el bien en acciones, no solamente ese bien. Vamos a aprender hoy un fundamento bíblico. Esto yo lo tomé hace muchos años en la escuela de desarrollo y este tema
no lo había tenido con tanta claridad como ahorita lo tengo. Entonces, el objetivo de esta lección es reconocer la influencia de nuestras creencias o filosofías, como dice la Biblia, que están destruyendo nuestra vida. Aprender que transformando las creencias, nuestra vida puede cambiar totalmente. ¿Ok? Les puse este cimiento, ¿por qué? Porque nuestra vida debe tener un fundamento. Este fundamento se llaman creencias. Ajá. Y si nuestras creencias no son sólidas, es como lo dice la palabra de Dios, el que construye, ajá, su vida en sobre la arena o el que la construye, sobre la roca. Y es algo similar. Vamos a imaginar que nuestra cimentación, nuestros cimientos, nuestro fundamento tiene que estar constituido en la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender muchísimas cosas porque esto es un fundamento lo que hoy vamos a hablar. Es una ley bíblica, es entender la palabra de Dios y comprender la integridad que su palabra tiene en nuestra vida. Me apoyé un poquito en lo que es la parábola del crecimiento de la semilla. Ujú. Y vamos a Marcos 4, versículo 26, que dice, decían además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. El sembrador, en Marcos 14:4, perdón, en 4:14, perdón, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Ok? Aquí comienza todo. Em, Nosotros somos una tierra fértil. Nuestro corazón es una tierra fértil. Y en nuestro corazón, ujú, nosotros podemos sembrar lo que queramos, podemos sembrar lo que está a nuestro alcance, pero para esta siembra, Dios nos ha dado ese libre albedrío. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, Jesús interpreta la semilla como la palabra de Dios. Jesús está tomando una ley natural. Vamos a explicar esto para enseñar una verdad espiritual. ¿Cómo funciona esto? Antes en el Antiguo Testamento no se sembraba como ahorita, que hoy los agricultores como que marcan la tierra, ajá, y ahí van echando las semillas. En los tiempos de Jesús, lo que hacían era que las semillas las aventaban. Ajá, las semillas las aventaban. Y Jesús en esta parábola del sembrador hace una referencia con una ley natural de cómo crecen las plantas, cómo crecen los vegetales y todo esto en una tierra. Entonces, si nosotros hacemos una referencia a esto, sucede lo mismo en la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, em, nosotros, bueno, aquí más bien Jesús ilustra el uso de una semilla como lo es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él pudo haber tomado muchísimas ideas, incluso pudo haber tomado una escuela y haber dicho, ¿sabes qué? Es que en la escuela, pero ¿sabes? Nosotros en los métodos, lo que se practica en una escuela, los podemos alterar. ¿No? Podemos alterar tal vez haciendo trampa, podemos alterar buscando las cosas por otra fuente, no sé, podemos alterar, pero lo que es la siembra de un agricultor en la tierra no puede ser alterada, no puede ser alterada. Hoy, claro que, bueno, han puesto pesticidas y muchísimas cosas para plagas y todo eso, ¿no? Pero aquí vamos a hacer una referencia a los tiempos de nuestro Señor. ¿Ok? Nosotros no podemos engañar o alterar una semilla. No puede ser modificada la cosecha o acelerar el crecimiento. Aquí pon en tu mente el crecimiento de una semilla. Yo te pido que utilices tu mente, ¿sabes? Porque nosotros utilizando nuestra mente, nuestra imaginación, vamos a poder tener un poquito más de comprensión de este tema.
Entonces, esta semilla que nosotros plantamos, sembramos, no la podemos modificar, tiene un tiempo de crecimiento. Tiene un tiempo donde va germinando, tiene un tiempo de fruto, de crecimiento. Ajá. Entonces, ni tampoco nosotros podemos, por ejemplo, sembrar naranjas y recibir aguacates, porque hoy están más caros, ¿no? No, no podemos. O sea, esto, si siembras, por ejemplo, aguacates, recibes aguacates. Y esto es lógico, ¿no? Pues sucede lo mismo. Y esto es un principio natural que él creó para enseñar esta verdad espiritual. Y es que hay leyes, y es la ley de la semilla, el tiempo y la cosecha. Toda la tierra opera bajo una semilla, y así funciona. Así funciona. En Génesis 1, versículo 1, él dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. O sea, él habló, ¿estás de acuerdo? Y se produjeron semillas. Y quiero decirte una cosa, esta es la capacidad de procrear en su género. Una especie, los animales, las personas se producen. Tú y yo fuimos el resultado de una semilla. Entonces, yo no sé si tú habías pensado esto, pero tú y yo fuimos el resultado de una semilla que se sembró. Y así como es la ley de la siembra y de la cosecha, del mismo modo sucede dentro de nosotros. Ajá. Y de nosotros necesitamos esas semillas, pero esas semillas refiriéndose a la palabra de Dios. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí podemos ver cómo su palabra nos libra de la ruina, nos libra de tantas cosas de la enfermedad, nos libra de verdad de cosas impresionantes, su palabra. La siembra en nuestra mente y en nuestro corazón. Con esto en mente, con esto en mente de cómo es como un agricultor siembra, vamos a pasarlo ahora a nosotros. Ujú. Dios nos creó con esta tierra firme, esta tierra fértil que es nuestro corazón. Y en esta tierra fértil, todo lo que tú y yo sembremos es lo que va a producir fruto. Y a su debido tiempo, y a su debido tiempo, en su debido lugar, ¿no? Como ves, la palabra de Dios y cómo la aceptamos la palabra de Dios es como nosotros la vamos recibiendo y la vamos aceptando en nuestro corazón. Pero, ¿sabes? Es triste, pero hoy muchas personas toman la palabra de Dios, pero no hacen que la palabra de Dios nos impregne y la palabra de Dios nos transforme. La palabra de Dios tiene el poder, para transformarnos, pero aquí hay algo importante. Tú y yo tenemos la responsabilidad y tú y yo tenemos la comisión de meditar en su palabra, porque Él dejó escrito, medita en mi palabra de día y de noche. Y Él dejó escrito que es necesario que nosotros meditemos en su palabra. La palabra de Dios es tremenda y tiene un poder de transformación que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Por eso Él nos dice, medita en esto, medita en su palabra, porque realmente si nosotros necesitamos ser transformados, es que nosotros necesitamos sembrar su palabra en nuestro corazón. Y esa palabra que nosotros sembramos, o lo que nosotros estamos sembrando, es una ley espiritual. Y es la ley de la siembra y de la cosecha. Y no solamente esta ley sucede en lo físico, de que, sí, doy con alegría, recibo con alegría, soy un dador alegre, no solamente en ese término de dar cosas materiales, sino que también funciona en nosotros
como esa tierra fértil que el Señor nos creó. Entonces, nosotros aquí podemos tener el conocimiento, pero si no está sembrando en nuestros corazones, no es algo que nosotros podamos abrazar. No es un fundamento en nuestra vida la palabra de Dios si nosotros no meditamos en ella, si nosotros no estamos pensando en ella. ¿Sabes? Esta es la razón. Esta es la razón. Escucha bien lo que voy a decir. Esta es la razón porque esto a mucha gente el resultado no le agrada. El resultado de sus vidas no les agrada el día de hoy porque no han estado sembrando esa palabra en sus corazones. Y el resultado de lo que hoy estamos viviendo muchas veces nos está causando opresión, nos está desgastando, nos estamos culpando, estamos siendo mal dirigidos. ¿Por qué? Porque su palabra no está alumbrando nuestros pasos. Su palabra no está digerida en nosotros, no está masticada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy estamos cosechando o estamos recibiendo, mejor dicho, todo lo que hemos sembrado durante hace muchos años. ¿Y esto qué es lo que pasa? Muchas veces es enojo, resentimiento, es falta de perdón, miedo, temor, egoísmo, no lo sé, no lo sé. Pero sabes, así como es en la palabra de Dios, también así es en el universo. Y ahorita se los voy a demostrar bíblicamente. En Marcos 4, versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Escucha cómo lo dice Marcos, búscalo en tu Biblia. 4:27, 4:26. Así como el reino de Dios. Que acuérdate, Jesús hace la referencia a la semilla como el reino de Dios. Así como el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ujú. Nosotros vemos que así como una plantita la siembras y de pronto hay una ramita, una no sé qué, y ¡fum! Y empieza a crecer. ¿Sabes? Tal vez nosotros podemos decir, no, es que ya tengo 2 años hablando sanidad de mi cuerpo y no pasa nada. Y yo tengo 2 años hablando esto y no pasa nada, pero el chiste es que nosotros no somos persistentes y queremos todo rápido. Y si no vemos resultados, ¡fum! Abortamos la misión. Pero esto requiere de tiempo. Esto requiere de tiempo. Nuestras creencias. Aquí viene lo bueno. Ya, esta es la ley, la ley, perdón, el principio bíblico que quería primero compartir con ustedes para que con este principio podamos entender un poco más cómo están cimentadas nuestras creencias. Ujú. Entonces, ya sabiendo o teniendo en mente que las palabras, los argumentos, las filosofías, como tú le quieras llamar, todo eso es una semilla en nosotros. Y si esa semilla se planta, va a recibir lo mismo que nosotros plantamos. ¿Ok? Entonces, nuestras creencias. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Colosenses 2:4. Estas son palabras de Pablo y él está diciendo, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Creencias, ¿qué son las creencias? Es el conjunto de principios ideológicos de una persona o un grupo social. El sistema de creencias está basado en ideas determinadas sobre la forma de ver la vida y el mundo. Son opiniones sobre los diferentes aspectos de la vida que se transmiten a través de ideas o conceptos creados por experiencias. Muchas veces nuestras creencias están basadas en experiencias, están basadas en ideas, están basadas en las ideas o tradiciones de otra persona. Ojo con esto.
y estas influyen en nuestra manera de sentir, de actuar y de reaccionar. Aquí vemos cómo las ideas proceden de muchas fuentes. Ajá. Pueden proceder de muchas personas. Hoy en día proceden hasta de los medios de comunicación, medios de redes sociales y todo este show. Entonces aquí vemos cómo es a través de las experiencias, de ideas, de aspectos de la vida, de opiniones. Por eso Pablo aquí dice claramente, les digo a ustedes para que nadie los engañe. El único modo de que nosotros no podemos ser engañados es conociendo la verdad de Dios. Y fíjate aquí, surge del principio del pensamiento. ¿Cuál es el principio de esto? Lo que nosotros pensamos. Experiencias y convicciones. La palabra convicción, acuérdate, que es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón y es una firme creencia. Y nosotros, muchas veces, yo creo que lo más difícil que nosotros tenemos para modificar es una convicción. Ujú. El pecado, fíjate nada más, qué terrible está esto. El pecado corrompió nuestra manera de pensar. Colosenses 1, 21 y 22. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Aquí este versículo me impactó porque dice, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Ajá. Él nos está diciendo que efectivamente nuestra manera de pensar muchas veces es algo que no le agrada a Él. Por eso Él a veces dice, ámame con todo con toda tu mente. Cuando Él dice, ámame con toda nuestra mente, es que nosotros pensemos en las cosas que nos edifican, en las cosas que nos hacen más como Él. Ujú. Debido a que nosotros estábamos separados a causa del pecado, desconocemos la manera de pensar de Dios. El pecado corrompió nuestra manera de pensar acerca de todo lo que es Dios y lo que Dios hace. Los pensamientos equivocados conducen a la destrucción. O sea, esto está muy fuerte, porque nosotros podemos ver, y una persona realmente puede llegar a tomar una decisión tremenda que pueda cambiar su vida solamente por un pensamiento. Porque estábamos, aquí ya lo está diciendo la Biblia, lo dice Colosenses, separados por nuestros malos pensamientos y malas acciones. Ujú. Entonces, bueno, aquí vamos bien. Teorías y argumentos falsos. Colosenses 2, 8. Tengan cuidado de no dejar, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Esta es nueva traducción viviente. Voy a leer la Reina Valera y dice así: miren que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo, porque Él, porque en Él habita completamente la plenitud de la deidad, y vosotros estar completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estos dos versículos es el mismo, en diferentes traducciones. Y podemos aprender varias cosas de esto. Él nos está diciendo, no te dejes engañar por teorías y por falsos argumentos. Abajo dice por filosofías y huecas sutilezas, tradiciones
creadas por los hombres. Si nos vamos un poquito más abajo en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. Quiero explicarles este versículo. Cuando él se refiere a la cabeza de todo principado y de toda potestad, el que viene a matar, hurtar y a destruir es Satanás. Y nosotros, de verdad, que le tragamos sus mentiras, porque la mentira es el arma más poderosa que tú y yo le damos a Satanás para que nosotros podamos ser engañados. Por eso este versículo lo dice, no se dejen engañar con falsas teorías ni argumentos, no se dejen engañar. Y abajo está diciendo en el mismo, porque Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esto requiere con la autoridad de que Jesucristo ya todas las potestades, todas las autoridades, Él ya las venció. Pero ¿sabes una cosa? Si Él está haciendo referencia a esto, porque dice, no dejen, no permitan, es una elección, es una decisión que tú y yo nos dejamos engañar y creamos esas mentiras. Él nos está advirtiendo de un engaño. ¿Por qué? Porque Satanás es el que nos engaña. Y nosotros nos tragamos sus mentiras porque recuerda que Él es el padre de la mentira, Él es un principado y una potestad. Por eso nos está diciendo, no te dejes engañar por estas mentiras. Él nos está diciendo, nosotros estamos completos en Él. Si algo nos está faltando, Él es el que no lo puede dar. Pero creo que no hemos aprendido a acercarnos a Él. ¿Qué es el engaño? A alguien que se le hace creer algo que no es verdad. Filosofía. ¿Qué significa la filosofía? Significado. Un sistema de pensamiento, un modo o una manera de pensar. Esto es una filosofía. Transformados o engañados. Aquí va, pónganse el casco porque ahí viene, para que no nos dé la pedrada. Muchas veces tenemos un versículo y tenemos su palabra, pero realmente no es nuestro modo de pensar. Y quisiera hacer un alto en esto y te pido que tú medites en esto. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo soy más que prosperado y soy bendecida y todo lo que tú quieras, lo puedes decir. Y claro que la palabra tiene poder, pero ¿sabes una cosa? No es un modo de pensar, no es una visión en tu vida, no es un paradigma. Es necesario que nosotros estemos meditando en su palabra, que nosotros estemos pensando en su palabra hasta que cambie nuestro modo de pensar, hasta que cambie nuestro modo de pensar. Me voy a regresar un poquito. Ajá. Cuando cambia nuestro modo de pensar, cambia nuestra filosofía y cambian nuestras creencias y rudimientos. Escúchame bien, aquí arriba vimos que dice, conforme a los rudimientos de este mundo. Escucha lo que significa rudimientos. Los rudimientos, en concreto, en el marco del cristianismo, se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas, lo que nos enseñaron de niños, que se han de dejar de lado. O sea, ¿cómo dice? Deja todo eso de lado, déjalo de lado, con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. O sea, tenemos que dejar, esta palabra es tremenda, rudimentos. Ajá, es dejar todo, 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 muchas cosas que nos hacen daño. Ajá, es cambiar esas enseñanzas y mudarnos, hacer una mudanza, ¿sabes? Una mudanza hacia lo que Dios nos está enseñando para poder cambiar. Ajá, para poder cambiar nuestra manera de pensar. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. Nosotros, con este sistema de creencias que nosotros tenemos, creamos una realidad. Y esa realidad gobierna nuestra vida, como lo vimos al principio, en lo que es el reino de las semillas, como lo vimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Isaías
53, soy sana. Soy sana en el nombre de Jesús. Pero aquí hay varios aspectos. Yo estoy sintiendo la enfermedad, estoy sintiendo el dolor, y eso es una lucha, y era lo que decía Pablo. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Ajá. Pero la filosofía o el rudimiento o la creencia, ¿cuál es? Este es el punto al que yo quiero llegar. Nosotros podemos decir de dientes para afuera, sí, estoy más que bendecida y soy más que abundante y yo soy sana en el nombre de Jesús. Sí, pero ¿realmente estás meditando en esa palabra? ¿Realmente tu creencia está dentro de ti, en tu corazón? ¿Ha sido plantada en esa tierra fértil que Dios te dio? ¿Es por fe o es por vista? Aquí es donde vemos ese choque entre, entre lo que sentimos, entre la vista y entre la fe. Y es un choque. Ajá. No solo, ¿sabías que la enfermedad, mira, es que está grosísimo esto. Esto es un ejemplo solamente. ¿Sabes que una enfermedad no solo está en el cuerpo, sino que también está en la mente? Los enfermos piensan como enfermos, actúan como enfermos, viven como enfermos, inclusive hacen planes conforme a la enfermedad. Y vivimos en un mundo de verdad, de verdad, de verdad, tan, híjole, ok, punto. Que nosotros estamos como predeterminados. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos creando en nosotros ideas y tenemos, ay, que viene el invierno, por ejemplo, no, es que ya es la temporada de alergias, vete a traer tal medicina, es que ya es la temporada de frío, no, es que con el frío me hace daño. Sí, sí podemos comprender al punto en el que quiero llegar. El punto en el que yo quiero llegar, que son todo lo que muchas veces nosotros creamos que son mentiras contrarias. Yo recuerdo que una señora me decía, no, es que me dio cáncer porque me asoleaba mucho. Jugaba mucho tenis y me dio cáncer por el sol, ¿no? Y yo le dije, oye, y ella era una conocedora de la palabra de Dios. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hay una palabra que está escrita que dice, no llames malo a lo que yo creé. Y yo le decía, oye, mi reina, es que no te hizo daño el sol, te hizo daño el exceso, el exceso. Entonces, ¿qué es lo que, no, lo que sucede? Muchas veces nosotros creemos una cosa y la arraigamos en nuestro corazón y la arraigamos a nuestra vida y es como un bambú, por ejemplo. Se siembra y durante años no pasa nada. Durante años no pasa nada. Y de pronto ahí ves una ramita, pichurrienta, que va creciendo ahí del, del árbol. Y de pronto el bambú, ¡fum! Crece enorme, 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 enorme. Y sabes una cosa, pasa lo mismo en nuestro corazón. Y tú y yo somos responsables de lo que estamos sembrando en nuestro corazón. Y puedes dar fruto. Fíjate lo que dice, los factores que operan. Gálatas 6. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. Con esto quiero decirte que si nosotros estamos cosechando falta de perdón, vamos a recibir eso. Amargura, odio, lo que nosotros estemos cosechando. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay muchas cosas que nosotros creemos que realmente nos están destruyendo. Y es una convicción en nuestro corazón. La educación, lo aprendido en casa, la cultura, las tradiciones, las circunstancias, las experiencias. Las experiencias son lo que están formando nuestros pensamientos. De todo lo que te alimentas, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. Y luego lo hablamos. Crea así una filosofía de experiencia en nuestra vida. No siempre están basadas en una verdad o en una palabra, están fundamentadas en una mentira. Y sabes, esto echa raíces y raíces y raíces y raíces y se convierten en condiciones que gobiernan y son el resultado de nuestras vivencias. Es la ley de la siembra y de la cosecha.
quiero ser más clara con esto y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en mi país dicen, todos los hombres son iguales. Esa es una creencia que hay en mi país. Y yo, momento, el hombre que está al lado del corazón de Dios, ese hombre no nos va a hacer daño. Pero, ¿sabes? Muchas mujeres, creyendo que todos los hombres son iguales, no se dan la oportunidad de rehacer su vida y siguen creyendo que todos los hombres son iguales. Y cuando yo escucho esto, yo les digo, sí, así como hay mujeres que construyen, también hay mujeres que destruyen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra, ahí te va, traigo varios ejemplos para que más o menos entendamos al punto al que yo quiero llegar. Hijo de tigre pintito, de tal palo tal astilla. O sea, igualito que el papá. Si el papá es un borracho, el jovencito también. ¿Sabes? Todo estas son ideas y la gente nos va etiquetando y la gente va hasta poniendo. Y sabes, uno hasta se predispone. Y esas creencias no pueden gobernar en nuestra vida. Ahí te va otra. Una tras otra. No salgo de una y ya estoy en otra. O sea, todavía ni siquiera he salido de Guatemala cuando ya estoy en Guatepeor, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa? Me da risa, perdóname que me da risa, pero es que hay. Ajá. Entonces, no estoy saliendo de una cuando ya estoy en otra. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que está sembrado en tu corazón. Y eso es lo que hoy está dando frutos, porque es tu convicción, es esa semilla, es esa ley que expliqué al inicio de la clase. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos, con el poder de la palabra que Dios nos ha dado, con ese mismo poder que estamos diciendo es que todavía no entro de una cuando ya salí a otra, tú ya lo estás profetizando. Te recuerdo que dentro de ti está el Espíritu de Dios, está el espíritu de profecía. Entonces ten cuidado de lo que estás diciendo. No, justo, los gastos justos para la renta. O sea, salió. No, no, de panzazo pasamos con todos los gastos del mes. ¿Sabes? Cuando Él ha dicho que Él es un Dios que suple todas tus necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Quiero decirte que yo he vivido y yo así crecí. Y quiero compartir contigo un testimonio muy fuerte. Yo cuando era una niña, yo aprendí de mis papás y hoy en la mañana el Espíritu de Dios me lo recordaba y yo aprendía de mis papás que había un problema y vámonos. Y hasta incluso se enojaban mis tíos 2, 3 años sin hablarse. Y, ¿sabes? Era normal que había un problema y es más fácil huir. Hasta que un día, yo recuerdo perfecto que Jesús ya conocía a Cristo y el Espíritu Santo de Dios, ¡pum! ¡Alto! ¡Hey! Responsabilízate. Los problemas se enfrentan. La solución no es huir. Pero para mí era normal huir. Para mí era normal estar huyendo de las situaciones que me incomodaban o me hacían daño. Y para mí era más fácil huir. Por eso salí huyendo a Cancún, porque me dio pánico enfrentar lo que yo estaba viviendo en México. Ajá. Y era una creencia que yo tenía, que yo nací. ¿Tienes problemas? Ahueca el ala. Órale, vámonos, porque aquí asustan. Y así, hasta incluso yo me justificaba de todas esa falta que yo tenía. Y yo crecí con eso. Y sabes, hoy yo le pido al Espíritu de Dios que te haga y que saque a la luz todas esas creencias que hoy te tienen atado, no sé a qué. Tal vez a no avanzar en las finanzas, tal vez a no romper con esa enfermedad. Porque es como lo vimos anteriormente, el enfermo no solamente tiene la enfermedad en el cuerpo, sino que también en la mente. El pobre tiene la pobreza en la mente. El mendigo tiene lo mendigo en la mente. Ajá. Entonces, tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que transformar nuestro corazón. Entonces, podemos tomar
Muchos ejemplos que yo hoy te puedo dar. Muchos, muchos ejemplos. Mientras la creencia y la filosofía se mantengan intacta, el resultado va a ser lo mismo en nuestra vida. Si nosotros no cambiamos la filosofía, si nosotros no cambiamos nuestra creencia, nuestra vida va a seguir igual. No, es que el dinero no me alcanza. Eso también yo crecí con eso, ¿sabes? Yo crecí con esa idea. ¿Y sabes cuántos años viví con lo justo? Hasta que se me reveló esto en mi vida. Y fue el despojo, y nos despojaron, y después fue una casa, y fue años de pérdidas, años y años de pérdidas. Y yo les he contado aquí muchas cosas que me pasaron. Ujú. Y cuando el Señor, ¡fum! Hey, es en tu manera de pensar. Y esto me lo dijo antes del COVID. En tiempos difíciles serás prosperada, y en tiempos de escasez tendrás más que suficiente. ¿Y sabes qué le decía? Yo no sé hacerlo, Señor. Ayúdame. Y hoy he visto su provisión. Y hoy tengo, ¿sabes qué? Para sembrar, hoy tengo para dar. Pero necesité cambiar mi modo de pensar. Me quité de la idea de mi cabeza que solamente había lo suficiente para pagar la renta y para salir de los gastos. ¿Por qué? Porque empecé a creer en él. Y hace 2 años o 3 años o no sé cuánto tiempo, empecé a cambiar mi manera de pensar acerca de lo que yo tenía con el dinero, porque fueron muchos años, de verdad, de que era justo, solamente alcanzaba y la renta y esto y el otro. Y, ¿sabes? Tuve que cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque esa semilla estaba arraigada en mi corazón. Y era un pensamiento que ya estaba arraigado, porque con el corazón, escucha esto, con el corazón se crea para justicia. Tú lo estás creyendo, es lo que se va a recibir. No puedes salir de una misma fuente de agua, agua dulce y agua salada. No puede salir. ¿Por qué? Nosotros lo hacemos. Y es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que esa tierra que es tu corazón, que es el Leb, como dice en el judaísmo, es el Leb que dice el judaísmo. Ese Leb es una tierra fértil. Y sabes, ese Leb va a dar fruto. No importa lo que tú le estés sembrando, falta de perdón, enojo, amargura, contienda, amor, alegría, va a dar, va a dar y va a dar, porque es una ley espiritual. Entonces, aquí podemos entender por qué a veces nos suceden cosas, porque las traemos arraigadas en nuestro corazón, las traemos arraigadas en nuestra mente. Ujú. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que tal como nosotros pensamos es lo que hay en nuestro corazón. Y fíjate, esto está más triste todavía. Mas su corazón, o sea, mi corazón, su corazón no está con él. No está con él. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento significa pensamiento profundo. Es necesario que nosotros pensemos, y no solamente pensar, sino meditemos en la palabra de Dios. La meta es salir de esos pensamientos de insuficiencia, deficiencia, genética, herencia o de esas mentiras. Todos tenemos filosofías y creencias y ni siquiera muchas las reconocemos. Hoy nos hemos dado el tiempo para identificarlas. Dentro de esto puede haber una gran carga de opresión o de optimismo o de pesimismo. Y esto, ¿sabes? Esto no desafía la lógica. O sea, es una siembra. O sea, no podemos cambiarlo al menos que tú y yo estemos conscientes de eso y al menos que decidamos dar el paso. Dios nos pide hacer algo. Dios nos pide hacer algo siempre. Y nosotros tenemos una gran chamba.
Entonces, así como te digo, ¿no? Hay tantas palabras, aquí otros ejemplos, como todos los hombres son iguales, así me tocó vivir, ¿sabes? Así no nos tocó vivir. Nosotros escogimos vivir así. La vida que Él ganó es una vida de redención, de vida, de abundancia, de paz, de amor, de tranquilidad. Pero si a nosotros no nos alcanza para vivir la vida que Él ya dejó para nosotros, es por falta de conocimiento, es por falta de credibilidad. No podemos acomodarnos como cristianos y decir, ¿sabes qué? Que lo haga Dios. No, hermano. Necesitamos nosotros trabajar en nuestro corazón, necesitamos trabajar en nuestras creencias, necesitamos trabajar porque los que estamos mal somos nosotros. Él es la resurrección. Él nos ha dado esa vida en abundancia, pero nuestra chamba es ser transformados, nuestra chamba es, ¿sabes qué? Enojo, no te quiero de mi vida. O sea, yo les he contado muchas veces, yo venía de la familia Gargamel, gruñón, todo el tiempo enojada, y he tenido que vencer todo esto. ¿Y sabes yo qué les decía? A mí no, hijo. O sea, se me resbala. O sea, yo no más enojo en mi vida y he tenido que luchar y he tenido que arrodillarme ante el Señor y decirle, yo no quiero vivir así, Señor. ¿Sabes? Es necesario que nosotros reconozcamos que Él nos ha dejado un gran tesoro en las manos, pero es nuestra responsabilidad aceptar la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Me estás mandando a perdonar, perdono. Me estás mandando a orar por el que me hizo daño, lo hago, porque todo eso tiene influencia. Y eso muestra de qué está hecho nuestro corazón. ¿Qué es lo que está sembrando en tu corazón? Si estás sembrando falta de perdón, ¿qué crees? Vas a recibir amargura. Si estás sembrando discordia, al rato vas a tener soledad. Chisme, chun, al rato la gente se aleja. Por eso hoy de verdad le pido al Espíritu de Dios que nos haga ver cuáles son las cosas que nosotros estamos sembrando en esta tierra fértil. Porque esa creencia, ese concepto, esa filosofía va a dar fruto tarde o temprano. Y muchas veces hasta la soledad tiene que ver con algo. Yo le decía, de verdad, yo tengo una tía que yo la quiero muchísimo. Y ella, es que todos los hombres son iguales. Y sabes, por ese pensamiento, por esa creencia, no se dio la oportunidad de rehacer su vida. Y yo vengo de una familia disfuncional, de una familia donde por todos lados, de parte de mi papá, están divorciados. ¿Y sabes yo qué dije? Esto no me va a perseguir. Y me he tenido que poner las pilas y mi matrimonio ha sido fuertemente atacado. ¿Y sabes qué? Perdona, pues otra vez me regreso a perdonar. ¿Y cuántas veces? 77 veces 7. Yo decía, en la torre ya las tengo formadas. Pues órale, aplícate, mi reina. ¿Sabes? Dios nos pide hacer cosas, porque si Él no nos pidiera hacer cosas, esto sería religión. Y nosotros no vivimos en una religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es vida. Pero necesitamos nosotros ser transformados. Podemos estar hermosos por fuera, pero ¿cómo realmente estamos por dentro? ¿Por qué? Ve lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestras creencias van a predominar en lo negativo o en lo positivo, según nosotros las vamos a dirigir. Y sabes, es nuestra responsabilidad. Nosotros muchas veces decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Sabes por qué? Porque seguramente hay una creencia o hay algo que resolver. Y va a predominar, siempre va a predominar todo lo que nosotros lo estemos dirigiendo.
Si estamos dirigidos ante su palabra, vamos a encontrar esa redención, vamos a encontrar esa vida. Pero si Él nos está pidiendo perdonar, si nos está pidiendo amar, si Él está pidiendo, no sé qué cosas Él te está pidiendo, pero necesitamos ser obedientes en eso para meternos bajo la gracia. Y cuando nosotros nos metemos bajo la gracia, ¿sabes? Sí, van a empezar a fluir todas las cosas. Yo también te puedo dar otro ejemplo. Yo recuerdo que, híjole, a veces llegaba a algún lugar y se me complicaba tanto hacer las cosas, pero tanto hacer las cosas que yo decía, híjole, ojalá le caiga bien a esta vieja, a esta mujer, para que me atienda bien. Y de pronto yo empecé a orar, Señor, favor y gracia delante de los hombres, delante de la gente, en el nombre de Jesús. Y de verdad, no sabes, sí, tengo años orando eso. Y yo te podría decir que prácticamente en los últimos 10 años solamente una vez me dijeron: "No, no te puedo ayudar". Y fue aquí, en Estados Unidos, que no me dieron mi licencia. Ajá. Pero, ¿sabes una cosa? Es importante lo que nosotros estamos dejando meter a nuestra tierra fértil. Es súper, súper importante. Híjole, ya se me está acabando el tiempo y todavía, bueno, me apuro, me apuro, me apuro. Okey, ahí va lo mejor, la solución. Orar y reconocer. Depende de cómo piensas. Si piensas de cierta manera, esto va a dictar tu respuesta, y cómo vas a ver el mundo, y cómo vas a ver las cosas, cómo vas a ver la palabra de Dios, y cómo la aceptas, cómo aceptas la palabra de Dios. Es triste, pero muchos hoy no toman la palabra de Dios, y no la dejan que los impregne y que los transforme. O sea, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Es importante que nosotros estemos meditando en su palabra para que su palabra nos llegue a transformar, nos llegue. También aquí está el factor obediencia, ¿no? Enfoque, acción y salida. Se trata de la renovación de nuestra mente. Y esto es súper, súper importante. Y esto depende. Escucha, la obra no solamente es de Dios, ¿eh? Aquí tú y yo tenemos chamba. Ajá. Y depende de la cantidad del esfuerzo que le pongas. O sea, esto no va a ser así, de meter las palomitas al microondas y que en 2 patadas salga. No. Esto depende de la cantidad del esfuerzo que tú y yo le pongamos. Te tienes que agarrar de esto y ser determinado. Y ser determinado en cómo crecer y cómo madura. Es como una planta, ese tiempo que se tarda en madurar, en crecer, pero es importante que nosotros pongamos la disposición de decir: "Sí, hoy voy a creer en tu palabra". Yo estaba escuchando un testimonio tremendo de una persona, ¿y sabes qué dijo? Decía que durante 2 años él puso puros versículos en su Biblia, en su, computadora, perdón, y puso los versículos de abundancia porque tenía una ruina financiera tremenda, tremenda. O sea, decía que no tenía $20 para comprar una Biblia en 6 meses. O sea, imagínate el testimonio de este hombre, y que él empezó a poner versículos en su computadora, y que no solamente ponía los versículos, sino que él los meditaba y los pensaba, y iba y los veía en diferentes traducciones, y decía: "Okey, Señor, pero si tú dices que te hiciste pobre para que yo fuera rico". Y él empezó a trabajar, y él descubrió, fíjate lo que él descubrió, y lo descubrió en una conferencia una prédica de finanzas que él fue, y él descubrió que el problema que él tenía estaba situado en sus creencias. Él dice: "Pero es que yo todo esto lo hago, yo todo esto lo he hecho, ¿cuál es la diferencia?". ¿Sabes cuál era la diferencia? La creencia. Que el otro pastor creía que realmente Dios era el proveedor y que Dios era el que multiplicaba, y, ¿sabes? En esa creencia, Dios le multiplicó y le dio. Mientras tanto, el otro pastor, ¿qué decía? No, pues es que mira, me voy, solamente me siembran y me da lo justo. O sea, me sobran $5, me sobran $3. Y es exactamente lo justo para los gastos. Y él empezó a observar y empezó a decir, ¿qué es lo que está haciendo diferente? ¿Y sabes cuál era la diferencia? La creencia. Él creía en su corazón que Dios realmente era su proveedor.
Él creía en su corazón que Dios suplía no sus necesidades, sino que Él suplía conforme a su riqueza, a la riqueza de Dios. O sea, imagínate. Y dice que este pastor empezó a trabajar y a trabajar en su mente y empezó a trabajar en la convicción. Ajá. Y dice que esos $10,000 llegó un momento en que se hacían $80,000 de puras ofrendas. Y que lo único que tuvo que cambiar fue la creencia. Entonces, nosotros aquí es donde necesitamos trabajar, en que el Espíritu de Dios nos haga ver realmente qué cimiento tienen nuestras creencias. Ujú. El crecimiento, Dios es el que nos hace crecer, pero nosotros tenemos la responsabilidad de, de sembrar en nosotros, en esa tierra fértil, lo que nosotros queramos recibir, ¿no? Ya sea abundancia, ya sea salud, prosperidad, lo que tú deseas. Es transformar tu vida a través de la renovación del pensamiento y el interés que le pongas en esto. Esto requiere tiempo, esto requiere interés. Y no te estoy diciendo tiempo de que te sientes a una computadora, sino que te tomes el tiempo cuando estás manejando, cuando estás trabajando. O sea, nosotros podemos pensar en la palabra de Dios todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Aunque tú estés trabajando, puedes estar pensando en su palabra, ¿ok? Dios comienza a trabajar, pero esto es un compromiso que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos abrazar su palabra, meditarla y sobre todo llegar al punto de pensar en eso. Cuando nosotros pensamos en eso, es porque ya está en nuestro corazón. Y así como es semilla que él describe cómo funciona el reino de Dios y toda la influencia que tiene de lo que podamos recibir, es lo mismo, pero cuando nosotros estamos sembrando en el mundo. Y como lo vimos anteriormente, él dice, muchas cosas es destrucción. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, estas son palabras de Pablo, mi corazón está con ustedes y me alegro de que vivan como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantengan firmes. Aquí Pablo nos está diciendo, necesitamos mantenernos firmes. Ya se me fue el tiempo, pero regálenme unos 10 minutitos, ¿va? Quiero que tengan la plena confianza de que tienen el misterioso plan, de que entienden. Fíjate cómo dice Pablo, de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo. Aquí como Pablo está diciendo, tengo la confianza de que ustedes entienden, de cómo vimos que es meditar, entender es pensar, entender es deshebrar. Y el problema está en nuestra convicción, el problema está en nuestra creencia. En Romanos 14:22, la fe que tú tienes, ten la fe conforme a tu propia convicción delante de Dios. Hay cosas que necesitamos volverlas en convicciones. Hay cosas que es necesario que nosotros estemos trabajando en ellas. Hay cantidad de mentiras en nuestra vida que están gobernando. Y si tan solo te podría decir que ni en el plan de Dios está que tú y yo estemos ni enfermos, ni pobres, ni miserables, ni perseguidos, nada, 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 nada. ¿Por qué? Si entendiéramos que Dios es bueno y en esa bondad y en ese amor, Él hizo esta obra de redención para que tú y yo no sufriéramos. Y muchas veces nosotros somos los que estamos sufriendo porque tenemos ideas o tenemos tradiciones o tenemos cosas que no queremos cambiar, ¿no? Y esto fue algo con lo que yo me enfrenté en mi vida. Cuando yo me convertí a Cristo, muchísima gente en mi familia, por parte de mi mamá, son extremadamente católicos. Y de verdad que recibí groserías, 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 groserías por mis convicciones y por mis creencias. Hasta llegó un momento en que yo les tuve que decir, ¿sabes qué? Prefiero que ustedes me vomiten a que me vomiten allá arriba. Y necesitamos ser firmes,
firmes en nuestras creencias. ¿Sabes cuál es un modo de arrancar esa semilla? Ajá, cuando la gente nos está atacando con nuestras creencias y nosotros, ¡fum!, nos vamos. Es como si esa semilla que se sembró la arrancaras. Entonces es importante que nos mantengamos firmes en lo que nosotros estamos creyendo, que si realmente le estamos creyendo a Él, que va a ser una obra de transformación en nuestra vida. Y como lo dice Romanos 14, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ujú. Ajusta la mente. El cerebro, nuestra mente es el problema. No tomes decisiones basadas en creencias personales o en experiencias. Los ciclos se repiten hasta que se topan con la redención. Muchas veces los ciclos se están repitiendo en nuestra vida. ¿Y sabes por qué se repiten? Porque a veces es lo que estamos pensando otra vez, y chin, y me volvió a pasar, y se vuelve a repetir. Pero, ¿sabes? Cuando yo me he topado con la redención, ¿qué quiero decir con toparme con la redención? Cuando me encuentro con una palabra que Dios habla a mi corazón y que me dice, yo te voy a prosperar en tiempos difíciles. Es cuando te topas con la redención. Dices, ok, fum, ¿qué hice? Quitar todos esos pensamientos de escasez y de miseria que habían en mi mente y seguir avanzando y seguir avanzando. Y sabes que, Señor, te creo, aunque no lo vea, te creo. Ujú. Entonces, como lo dice Romanos 10:11 para terminar, todo el que cree en Él no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados si nosotros creemos en Él. Y muchas veces, así como Él lo dice en su palabra, y quédate con esto, por favor, así como has creído, te será hecho. Este versículo funciona si crees en Él, en la palabra de Dios, o si estás creyendo en el temor, en la inseguridad, o no sé en qué cosa estás creyendo. Ujú. Entonces, bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. Me pasé muy poquito de tiempo, muy poquito de tiempo. Ok, pues bueno, vamos a orar. Como por último, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Señor, te damos las gracias, Padre, porque somos esa tierra fértil, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho, Señor, árboles de justicia, Padre, y tú nos has hecho plantillo de Jehová para tu gloria. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a reconocer esas creencias, esas filosofías, Señor, que nos tienen arraigados, Señor, y que no nos permiten avanzar. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo todas esas mentiras a nuestra mente que hemos creído, que hoy se han convertido en enfermedad, que hoy se han convertido, Señor, en escasez, en ruina, porque esto es, Señor, el resultado de no haberte creído. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la ignorancia. Te pedimos perdón, Señor, por no saber, Señor, cómo caminar, Señor, en tu verdad y en tu vida. Pero por eso te necesitamos, precioso Espíritu. Te necesitamos para que seas tú, Señor, el que nos ayude a caminar el camino de la verdad y de la vida, y que no permitas que volteemos ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos, Señor. Saca la luz, Señor. Alumbra nuestro entendimiento con todas esas creencias, Señor, que nos tienen arraigados, Señor, en la miseria, en la pobreza, en la falta de perdón, o en todas esas cosas que te causan ofensa, Padre. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, que tú, Padre bendito, diste a tu Hijo para perdón de pecados de nosotros. Enséñanos a vivir bajo tu verdad, enséñanos a vivir, Señor, y a pensar como tú piensas. Hoy hablo que la mente de Cristo se expande en nosotros. Hoy hablo, Señor, que somos nuevas criaturas, creadas en ti para hacer buenas cosas, Señor. Hoy tiramos en el nombre de Jesús
toda imposibilidad que fue sembrada en nuestra niñez. Hoy tiramos en el nombre de Jesús todos los no puedos, todo lo no es posible. Ayúdanos a transformar, Espíritu de Dios, nuestra mente, porque te necesitamos, Señor, así como lo dice tu palabra. Recuérdanos este versículo de llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra escrita en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hablamos que tu palabra, Señor, es la que da fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están conectadas aquí, por las que más tarde verán todo esto. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo a sus vidas redención, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo reprendo todo lo que quiera venir a levantarse sobre sus vidas, a matar, hurtar, a destruir. Hoy yo hablo, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros somos transformados por el poder de tu palabra, que tu palabra queda guardada en nuestro corazón, Señor, y que da fruto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solamente en ti, Señor, podemos caminar. Solamente contigo, Señor. Puede ser nuestro camino alumbrado, Señor, por tu entendimiento. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Yo bendigo a cada una de las personas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Wow.